de los derechos ganados por las mujeres. Vamos a conversar también por qué el 8M se habla de conmemoración y no de celebración. Y finalizaremos con un recuento de la actividad que realizamos acá como municipio. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de conmemoración y no de celebración? Bueno, se habla de conmemoración porque el hecho que en el fondo provoca la instalación de conmemorar, de pensar en los derechos de las mujeres, se produce a través de un hecho que no fue un hecho muy feliz. Por eso no podemos hablar de felicitar a mujeres en el Día de la Mujer, sino que se trata de conmemorar la memoria de mujeres que en Estados Unidos, luchando por sus derechos laborales, fueron encerradas en una fábrica textil a la cual se le prendió fuego y en el cual murieron aproximadamente 129 mujeres. Esto fue en el año 1911 en Estados Unidos. Claro, es una conmemoración de un hecho triste, donde también las mujeres no gozábamos de ciertos derechos. De hecho, las condiciones laborales que existían en ese tiempo y en esa fábrica hablan de muy malas condiciones laborales, donde el sueldo no era igualitario entre las labores que realizaban los hombres y las mujeres, siendo la misma labor. Entonces, desde ahí, cómo las mujeres también se organizaron para reclamar estos derechos y fueron cruelmente asesinadas finalmente por un empleador. Exactamente, porque claro, pues si lo miramos ahora como muy en pleno siglo XXI, vemos mujeres que trabajan, ¿cierto? Mujeres que estudian, enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza universitaria, y damos por hecho que muchos derechos que son parte en el fondo de nuestra vida cotidiana. Lo vemos como muy normal, pero no siempre fue así. El hecho de lograr instalar derechos que sean universales tanto para hombres como para mujeres se debe a luchas de las mujeres que, viviendo en años de desigualdad y de discriminación en relación al hombre, comenzaron a exigir derechos, y fue una de las cosas que ocurrió a estas 129 mujeres en Nueva York, que solicitando mejores situación laboral, mejor remuneración, derechos a una jornada de descanso, de colación que no tenían, trabajando a jornadas prácticamente de 24 horas sin descanso, donde sus hijos también iban a trabajar con ellas en esas condiciones de poca ventilación, eran en realidad condiciones inhumanas. ¿Qué es lo que pasó cuando exigen que sus derechos sean iguales a los que tenía un hombre? Es que en el fondo ni siquiera son oídas, sino que son brutalmente asesinadas. Exactamente. Bueno, y desde ahí es que muchas organizaciones, al momento de conmemorar esta fecha, se generan espacios de reflexiones y de saber cómo estamos, porque finalmente en el siglo XXI todavía hay desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, desde ahí que estos espacios de los 8M se utilicen para reflexionar cómo estamos y qué es lo que tenemos que seguir luchando para lograr una total igualdad y equidad en cuanto a derechos. Desde ahí, hablar de los principales derechos que hemos ido ganando las mujeres históricamente, hablando por ejemplo del derecho a la educación, cómo esto ha ido cambiando, porque ahora está muy normalizado de que cualquier persona tenga acceso a la educación, por ejemplo en el nivel básico. Ya no es cuestionable que una persona no tenga la educación básica o media, incluso ya la universitaria, pero esto no fue siempre. ¿Cómo desde ahí podemos hacer un recuento de cómo hemos ido avanzando en temas de educación? Claro, como tú dices, en el fondo no siempre las mujeres tuvimos la posibilidad de recibir educación. Claro, porque hablamos de la educación que tenemos en la casa, ¿cierto? Como que es la crianza, pero hay otra educación que es la educación de la formación de las personas en conocimientos que son aprender a leer, aprender a escribir, sumar, restar, saber de ciencia, saber de arte, entre otras cosas. Y en Chile, para las mujeres hasta antes de 1812, no era un acceso, no era una posibilidad que las mujeres accedieran a la educación.
fue solo a partir de ese año en que las primeras mujeres comienzan en pequeñas escuelitas que se abrieron no a nivel nacional en todas las comunas como podemos verlo ahora, sino que en ciertos lugares puntuales, como más urbanos también, donde se abrieron escuelas para que las niñas pudieran acceder a una educación. Ahora, ¿qué educación es la que las mujeres recibían en ese entonces? Era una educación destinada a labores domésticas. O sea, no era una educación pensada exclusivamente en que las mujeres pudieran eventualmente llegar a enseñanza media o a enseñanza superior, universitaria o técnica en alguna profesión o oficio. Uh-huh. Entonces eso también nos habla de que hasta antes de 1812 los hombres pensaban en que los derechos eran exclusivamente para ellos y la discriminación hacia la mujer era de un 100%. Si pensamos en cuáles eran las condiciones o cuáles eran las enseñanzas que se transmitían a las mujeres y si lo marcamos solamente en lo doméstico, como que en el fondo se siguen marcando las diferencias. El hombre va a ser siempre el que va a tener acceso a un trabajo remunerado, a un cargo político, porque va a tener la formación educacional para alcanzar a eso. Sin embargo, la mujer hasta esa época y aún con una educación estaba pensada en que siguiera enmarcada en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la crianza, del cuidado de otras personas. O sea, claro, hemos ido avanzando, pero aún ahora con las mujeres teniendo acceso a la educación profesional, por ejemplo, es más común tener enfermeras que enfermeros. Y eso va de acuerdo a que todavía se siguen normalizando como ciertos roles de las mujeres desde los cuidados de la casa y de ser cuidadora en muchos ámbitos. Entonces, exacto. O desde ahí cuando hablamos como profesionales médicos, generalmente lo asociamos a hombres y no a mujeres. Entonces desde ahí, cómo hemos avanzado, pero cómo todavía nos quedan ciertas cosas que ir ganando, ciertos espacios que las mujeres nos toca ir jugándolas como diariamente para poder conseguirlas. Claro, porque en el fondo las mujeres incluso como que las primeras formaciones ya más profesionales o que en el fondo le pudieran reportar una cantidad de dinero por realizar ese trabajo, fueron mujeres que estudiaron en escuelas que se le llamaban de preceptoras, que era en lo que podríamos igualar ahora a ser profesoras. Las formaban para ser profesoras, siguiendo esta línea de la mujer transmisora de conocimientos, de la crianza, hacerse cargo de la infancia y la adolescencia de las personas para que se formaran. Y si lo pensamos, hoy en día todavía existe como ese sesgo entre si te preguntan qué quieres ser cuando grande, a las niñas hay carreras todavía que son muy masculinizadas, por ejemplo, el trabajo de la minería, el trabajo en refinerías de combustible, de petróleo, ¿cierto? Son poblaciones laborales en que abunda lo masculino. Y la feminidad es muy reducida y si hay, también se tiende a pensar que no sé, hoy cómo te tratan, porque en realidad hay puros hombres, te escuchan o no te escuchan, porque también la voz de la mujer no es muy escuchada en los espacios laborales donde es exclusivamente masculino. Y eso también viene a generar una discriminación que a pesar de que podemos acceder a ciertas carreras, son tan masculinizadas que también es una situación en la que estamos expuestas a discriminaciones, a que nuestra calificación profesional siempre tiene que estar de alguna forma siendo evaluada, ¿cierto? Más allá de lo que significa ser un hombre que, por ejemplo, ingresa a trabajar en una refinería de petróleo. Uh-huh. Sí, ahí hacían mención a cómo nuestra voz no es escuchada, uh-huh, o cómo nos ha costado tanto posicionarnos como en el espacio público. Uh-huh. De ahí también tenemos otro derecho que hemos ido ganando las mujeres que uh-huh, no lo hemos tenido siempre, que es el derecho a voto o derecho al sufragio. Uh-huh. ¿Cómo ha sido también esta historia de esta línea de tiempo del derecho a voto? Claro, el derecho a voto ahora nosotras también lo vemos como, de hecho el voto es obligatorio en algunos casos, es voluntario en otros casos, y en algún momento no tuvimos derecho a voto y nuestra participación política era de cero, porque en el fondo también se pensaba en la mujer no estudia, no tiene ninguna calificación profesional, su educación es demasiado básica como para que pueda participar de la vida política y elegir a las personas que van a ser
electas para cargos de elección popular, presidente de la República o presidente de la República, parlamentario, elecciones municipales, ¿cierto? Antes no era pensado precisamente por eso, porque en el fondo, ¿qué podría decir la mujer si no tenía conocimiento, entendiendo que no había educación tampoco para ellas? Y en 1922 comienzan a formarse partidos políticos de mujeres, existen conferencias de mujeres que en el fondo empiezan a cuestionar el que el voto femenino no existiera, que estuviera como obstaculizada, impedida esta posibilidad de que las mujeres participáramos en la elección de las autoridades. Uh-huh. Ya, ahí también me resuena mucho que cómo hemos sido no sujetas de derecho, uh-huh. Porque al no tener derecho a voto, es finalmente que nos limita a tener la capacidad de elegir quienes nos representen, porque finalmente hasta ese año, cuando las mujeres pudimos tener acceso al voto, las personas que legislaban eran hombres. Uh-huh. Y que decidían sobre todas nosotras, como ya, ellos decidieron darle derecho al voto a las mujeres, sí. a ese nivel de invalidarnos como personas con derechos. Como ahora esto también en la actualidad, lo importante también de escoger a mujeres en cargos públicos. Cómo se abre también esta posibilidad, cómo ha ido avanzando desde el derecho al voto a que las mujeres puedan ser participantes activas en las decisiones políticas a nivel nacional y también comunal o regional. Claro, o sea, el camino fue muy, muy largo, pasaron muchos años hasta que en 1934 ya se modifica y se crea el derecho de que la mujer tenga acceso a sufragar. Pero tampoco era una posibilidad o un derecho a participar de todas las elecciones, sino que solo de las municipales, y en 1935 es la primera vez que las mujeres acuden a las urnas a votar en las elecciones municipales. O sea, ni siquiera fue universal para todas, sino que exclusivamente para voto municipal. Y tampoco es como que dijéramos todas las mujeres tenían entendido, todas luchaban, o no, fueron grupos de mujeres que comenzaron a cuestionárselo. Con eso también se alza la voz, y cuando se alza la voz de las mujeres, como tú dices, silenciadas también, invisibilizadas en su rol participativo, más en lo políco. Es que podríamos decir que todos tanto el derecho a la educación como ahora el derecho al sufragio es porque las mujeres alzan la voz, porque las mujeres identifican esta posibilidad de acceder al voto, y que así consecuentemente ya con los años, incluso una de las mujeres más insistentes en la lucha del derecho al voto fue Elena Caffarena, que fue una abogada feminista que ella impulsa el derecho a voto para todo el tipo de elecciones populares a nivel nacional, y ya en 1949 se promulga ya una ley que habilita a las mujeres para votar en elecciones presidenciales. Y el primer voto de la mujer en una elección presidencial fue en 1952. O sea, desde 1922 al 52 ya son 30 años de lucha para que las mujeres tengan acceso. Entonces, claro, podemos decir, ahora podemos votar, pero fueron años de lucha, de estar insistiendo, de enviar modelos de proyectos de ley para que las autoridades permitieran este acceso a la mujer al derecho a voto. Y eso solamente para votar, no para formar parte, digamos, de la papeleta de postulantes a cargos de elección popular. Bueno, y si pensamos desde el 1952 al 2023, tampoco han pasado tantos años en que tenemos ganado este derecho. Otro derecho, y que viene como a mostrar también las desigualdades que existen en situación que ya tenemos mejor acceso a la educación, derecho a la participación política, pero generamos otro conflicto que es cómo conciliamos el derecho al trabajo y la familia. Porque ahí también estamos en desigualdades con los hombres en cuanto a las oportunidades y a los tiempos que tenemos para poder ejercer estas dos cosas. Trabajar,
pero también se nos exige mucho desde el nivel familiar. ¿Cómo vamos conciliando estas dos situaciones? Sí, en ese punto yo creo que tenemos que hacer contraste de dos cosas que ocurrían y que siguen ocurriendo. Es que la mujer siempre ha estado relegada al espacio de lo privado, o sea, lo privado en su casa, al cuidado de hijos e hijas, labores propias del hogar, cuidado del marido también. Y ahora la mujer que trabaja, ¿cierto? Tiene esta doble exigencia, porque tiene que ser 100% en su casa, pero también 100% en su trabajo, no viendo esta dualidad de responsabilidades, o sea, la corresponsabilidad en labores de hogar y cuidado de niños y niñas, de tanto padre como madre, porque en el fondo la crianza, el cuidado, no corresponde en forma exclusiva a la mujer. Y en ese sentido, han habido muchas modificaciones, no solamente desde el aspecto del derecho de familia, de, por ejemplo, padres separados, cómo cuidan o cómo se dividen el cuidado entre padre y madre, sino que también en el derecho laboral. Y es por eso que se han establecido derechos, porque pensemos que en algún momento las mujeres no trabajaban, por lo tanto, para el derecho laboral, la mujer es una desconocida, entonces no estaban contemplados en algún momento, desde siempre, los derechos prenatales y postnatal, ahora el derecho al amamantamiento, ¿cierto? La mujer tiene posibilidad de reducir su jornada, sea desde llegar un poco más tarde del horario de trabajo o irse un poco antes, porque está en proceso de amamantamiento, cuestiones que antes no estaban reguladas y no estaban vistas, porque en el fondo, si lo pensamos, desde el derecho a voto, desde los parlamentarios y parlamentarias, de quienes han ocupado cargo de presidencia, no ha sido un cargo donde hay mucha visibilidad de mujeres. ¿Y quiénes pueden transmitir nuestros derechos o cuáles son nuestras necesidades como mujeres? Son las mujeres, porque en el fondo ya no, la historia, todo lo que hemos hecho como en recuento ahora de derechos, los hombres han decidido cuáles son los derechos y cuáles o no son los accesos a derechos para mujeres. Por eso es importante que estos derechos que vamos teniendo los ejerzamos y nos apropiemos de ellos para ir sumando derechos o ir ampliando las facultades y derechos que tenemos en este momento. Uh-huh. Ya, súper bien. Ahora pasemos a hacer un recuento histórico, porque si bien hablamos de los principales derechos ganados por las mujeres, donde mencionamos derecho a la educación, derecho al voto y derecho al trabajo y la conciliación de la familia, han existido ciertos hechos o ciertos hitos o ciertas leyes que también nos han permitido estar donde estamos las mujeres hoy día. Entonces, desde ahí, hacer un recuento histórico desde el año 1989 hacia adelante. Ahí, mencionar al menos unos 4 históricos. Sí, bueno, desde 1989 se produce un hito que es fundamental para igualar o para en el fondo visibilizar las discriminaciones de la mujer, porque Chile ratifica la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se le dice comúnmente la CEDAW, que es un instrumento internacional, o sea, una convención en que varios países acuerdan y elaboran este contenido que tiene por finalidad que los estados que los ratifican, ¿cierto?, se comprometan a ciertas obligaciones para eliminar las brechas de género entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación. Uh-huh. Y en ese contexto, donde Chile ratifica este tratado internacional y lo hace como una ley propia, nace en 1991 el Servicio Nacional de la Mujer, que también es un aspecto importantísimo, porque en el fondo se crea a nivel de instituciones del Estado una institución que mira cuáles son las necesidades de las mujeres y cómo trabajar a través de los distintos dispositivos que va creando el Servicio Nacional de la Mujer, que hoy día es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para en el fondo apoyo directo a las mujeres a través de programas como precisamente el Centro de la Mujer, que es donde trabajamos nosotras. Exactamente. Siguiendo ahí, en el 2004 se establece la ley de matrimonio civil y establece el divorcio en Chile. Situación que antes no era posible, antes existía la nulidad que
Sí, hasta antes del 2004 existía la nulidad, que en el fondo, ¿qué es la nulidad y cuál es la diferencia en el divorcio? Es que la nulidad era muy estricta para solicitarla, porque se requería para la nulidad que algunos de los requisitos que exige la ley para casarse con una persona haya, por ejemplo, un testigo que no era hábil. Entonces, para lograr esa cosa era muy difícil, porque en el fondo antes también había una evaluación de que el testigo que iba fuera hábil. Cambio ahora no, con la ley de divorcio se establecen distintas formas de divorcio, o sea, de poner fin al vínculo del matrimonio. Existe la institución de la compensación económica, que tiene por finalidad igualar la diferencia patrimonial que ocurre a propósito del matrimonio, entendiendo que la mayoría de las veces, si es que no el 90% o más, es el marido el único que trabaja y el que en el fondo provee las necesidades de la familia. Y eso impide que la mujer se desarrolle profesionalmente, que obtenga algo que le reporte una cantidad de dinero. Y esa desigualdad patrimonial se viene a tratar de igualar con la compensación económica que no existía antes del 2004. Entonces, igual eso es un aspecto súper importante al que acceden en su mayor parte mujeres. Y en 2005 tenemos la creación de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Sí, la Ley de Violencia Intrafamiliar del 2005, la Ley 20.066, viene a establecer y a regular de manera específica que cuando hay lazos de familia, lazos de convivencia, lazos de matrimonio, tener hijos en común, tiene una sanción. Y tiene un procedimiento especial y tiene medidas de protección especiales para las personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar, cuestión que antes no existía y que también esto es producto de esta ratificación de el Tratado Internacional de la Convención sobre Eliminación de Discriminación hacia la Mujer. Ya en el 2010 está la aprobación de la Ley 20.418, que restableció la entrega de anticoncepción de emergencia, la denominada pastilla del día después en los servicios públicos del país. Sí, ese es un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en casos calificados de no haber tenido acceso a métodos anticonceptivos previamente, se puede acceder a esta, y no solamente ahora se puede obtener a través de servicio público, sino que también está habilitado para comprarlo en las farmacias, que también ese es un avance, porque en el fondo permite que sea acceso para todos y todas sin dar necesariamente una explicación del por qué quieres acceder a este método anticonceptivo de emergencia. Y hablando ahí desde los derechos sexuales y reproductivos, en el 2017 se legaliza sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que finalmente van enfocados en lo mismo, en ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la capacidad de decidir también sobre nuestros cuerpos. Sí, eso es súper importante lo que tú señalas, Verónica, porque hasta antes de estas, si bien son solo 2 en específico que regulan o que de alguna forma protegen la determinación de la maternidad o no maternidad de las mujeres, son derechos que también tienen una historia de exigencia por parte de los movimientos de mujeres, de años de lucha, ¿cierto? De justificar también ante los órganos parlamentarios que se diera lugar a tener al menos 3 causales. Y es un derecho que alguna también en algún momento una filósofa muy conocida francesa, Simone de Beauvoir, señaló que hay derechos que vamos ganando, ¿cierto? Hablamos ahora de derecho a la educación, tener un servicio nacional de la mujer, tener profesionales que están capacitados para atender ciertas violencias que sufren las mujeres y discriminaciones que sufren las mujeres, pero son derechos que también hay que estar muy alertas porque como son también regulaciones políticas, basta que exista un cambio político, que exista una crisis política para que esos derechos
puedan ser en algún momento también eliminados. Entonces la lucha, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene por finalidad también tener identificados cuáles son nuestros derechos y estar muy atentas a cuáles son las autoridades que nos van a representar, y ahí juega un papel súper importante el derecho a voto, saber por quién votamos, cuáles son las ideales de las personas por las cuales votamos, porque estos derechos podrían restarse un día mañana si es que hay una crisis política, como ocurrió por ejemplo en Estados Unidos, que tenían derecho a voto y el año pasado se cambiaron las autoridades, las personas encargadas en la Corte Suprema, que tenían una visión distinta, y el derecho al aborto en Estados Unidos hoy no es el que era antes, ya no existe esa posibilidad. Entonces juegan cada una con un granito de arena, teniendo muy alerta cuáles son nuestros derechos, exigirlos, utilizarlos y darle la importancia que realmente tiene, no verlo como que simplemente es muy natural. Sí, ahí me resuena mucho cómo podemos hacer la educación también con las jóvenes y con las niñas, que finalmente tener esta historia, tener este recuento histórico que no siempre hemos tenido estos derechos, validarnos pues, para que en el día después, si cambian las autoridades gubernamentales, digan, ya este derecho se rompe. Pero si nosotras estamos formadas en esto, tenemos noción de lo que fue pasando, finalmente no va a ser tan fácil que nos vayan quitando nuestros derechos. Y ahí, en el año ya que pasó, en el 2022, tuvimos la creación también de dos leyes muy importantes. Una, que es la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, y la otra es la ley Antonia, que tipifica el delito de suicidio femicida. Sí, eso el año pasado fueron de leyes muy importantes en materia de alimentos a propósito de la pandemia, que se abrió los ojos en cuanto al nivel de deuda de pago de pensión de alimentos existía a nivel nacional, en la cantidad de mujeres que sostenían exclusivamente ellas a sus hijos por el no pago de los padres de la pensión de alimentos. Y ahora existe este registro que también viene a complementar una modificación de la ley de violencia intrafamiliar que visibiliza de forma específica la violencia económica y se conecta con el no pago de alimentos, porque ahora con este registro existe una prueba real de que no hay cumplimiento de alimentos y que eso es violencia económica, y por lo tanto también da lugar a activar las acciones judiciales para sancionar esa situación. Y con el delito de suicidio femicida también es una figura penal que, al reconocerse en Chile, donde no se sanciona penalmente sino aquellos delitos que están específicamente regulados por la ley, eso crea una figura en el fondo que se sanciona, y eso es causar en el fondo violencia, inducir a una persona a un nivel de violencia tal que esa persona decide, en este caso una mujer, decide darle fin a su vida. Entonces eso es un avance sumamente importante a nivel legislativo en Chile de derechos de las mujeres. Importantísima conversación, Leslie, que hemos tenido en cuanto a los derechos de las mujeres y cómo recalcar en poder ir recordándolo. Lo especial que lo hace estos 8M, de que sean conmemoraciones y reflexiones. Cuando comenzamos hablamos de que esta fecha no se celebra sino que se conmemora, y creo que a lo largo de esta presentación ha quedado claro el porqué. El porqué no es un día para que nos feliciten por ser mujeres, sino que es un día donde recordamos primeramente a las mujeres que murieron en la fábrica de Nueva York, pero que también nos recuerda a cada mujer que ha ido luchando por conseguir derechos. Y que eso, si bien tenemos nombres reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional, también nos hace pensar en las mujeres locales que nos han ido abriendo puertas para que nosotras también podamos estar en este momento acá. Y ahí doy el pase a que podamos hablar sobre lo que fue la conmemoración del 8M, pero acá en la comuna de Tigua, como
cuántas mujeres participaron, cómo fue la evaluación y qué es lo que hicimos, porque si bien hubo una muy buena convocatoria, no todas las personas estuvieron presentes, pues, entonces ¿cómo hacemos ahora? Y ya esto es para ir finalizando, un resumen de lo que fue el 8M en Tirúa y qué estamos pensando igual un poco más a futuro. Sí, bueno, el 8M lo celebramos acá en la comuna, el Centro de la Mujer en colaboración directa con la Oficina de Mujeres de la Municipalidad. Se celebró en la carpa municipal, donde asistieron alrededor de 140 personas. Y digo personas porque la conmemoración, o sea, la convocatoria era abierta tanto a hombres y mujeres, porque si bien conmemoramos derechos de las mujeres, los hombres son partícipes de estos avances y es importante también generar estas reflexiones en la población, sea cual sea su sexo, cual sea su edad también. En ese sentido también se realizó una exposición sobre derechos de las mujeres a nivel muy similar a lo que conversamos nosotras acá ahora, pero tuvimos una invitada especial, que es una invitada local que expuso su realidad, qué es lo que ella vio desde su infancia y cómo ve a la comuna ahora en cuanto a derechos de las mujeres, soñando también un poquito con en algún momento tener una mujer alcaldesa en la comuna, que es algo que resalto porque también ella lo manifestó así como un sueño. Su nombre es Angélica Pérez Pilquimán, que fue nuestra expositora y hizo una presentación muy linda también, muy desde su historia personal, pero también de lo que ella ha visto en la comuna. Sí, yo creo que ahí ahora tenemos la posibilidad de agradecerle públicamente a María Angélica por su participación y cómo también lo que a modo de evaluación, cómo las mujeres que participaron se conectaron mucho también con ambas presentaciones, con la presentación del contexto histórico de los derechos y también de cómo hemos ido avanzando a nivel local. Otro hito importante dentro de esta conmemoración del 8M fue el reconocimiento que se le realizó a diferentes mujeres. Y ahí creo que uno de los reconocimientos o uno de los criterios era la labor masculinizada. Y creo que eso podríamos definir a qué se refiere con labor masculinizada, porque es un concepto que no lo vemos normalmente o no lo usamos normalmente acá en la comuna. Sí, y siento que su nombre igual da como un atisbo de qué es lo que puede hacer, por cierto, hay ciertos trabajos que se dice como masculinizados, porque en el fondo podría hacerlos cualquier persona, pero el mayor tiempo lo han realizado hombres, como por ejemplo labor de gafitería, ser chofer de vehículos. Son labores que siempre vemos a un hombre, ¿cierto? Conduciendo, o sea, no sé, microbuses, taxi, vehículo normal como privado, pero también existen mujeres que se dedican a ese tipo de trabajos o a la gafitería, que también es un área muy del conocimiento de hombres, porque también son oficios que se han transmitido por generaciones de hombres a hombres. Entonces ahí también hay como una limitación, porque cuando queremos aprender algo, o las niñas cuando querían aprender, no, estas cosas las hacen los hombres y estas cosas las hacen las mujeres. Entonces también ahí hay una discriminación del que tenemos acceso o no, y que es algo que quisimos reflejar en esta actividad, entregando un reconocimiento a las mujeres que realicen estos trabajos que son más históricamente masculinizados, pero que ahora se abren las puertas para que mujeres empiecen a desarrollarlo. Exactamente, es una puertecita donde ya las niñas no van a ver tan raro ejercer ese oficio o ejercer esa profesión, sino que ya podemos hacerlo todas las personas, independiente de nuestro sexo, solo depende de las capacidades y de nuestros gustos por hacer ciertas cosas o ciertas labores. Y finalmente, la conmemoración del Día de la Mujer acá en Tirúa o culminó o ya se fue dando fin con la presentación de unos videos
que finalmente estos videos hacían un rescate de mujeres que trabajan de manera individual, pero también de manera colaborativa en organizaciones, y cómo fomentando la autonomía económica dentro de las mismas mujeres, y entendiéndose por autonomía económica, ¿verdad?, el generar ingresos, pero también decidir qué hacer con esos ingresos, ¿verdad? No es solo tenerlos, sino que es también tomar la decisión en qué ocuparlo, en qué gastarlo. Y desde ahí se presentaron diversos videos de mujeres de toda la comuna, de diferentes sectores, y donde también fueron reconocidas por el público asistente. Ahí, y ya para ir finalizando, Leslie, te pediría solo complementamos lo que es el 8M, pero para nosotras como Centro de la Mujer siempre es importante recalcar nuestra labor y nuestra función acá en la comuna. Entonces te pediría que pudieras contar en muy pocas palabras el trabajo que realiza el centro y dónde estamos ubicadas, porque el número de contacto va a ir apareciendo ahí en la gráfica. Ahí están los números de contacto del Centro de la Mujer, pero también es importante recordar la labor que hacemos. Sí, bueno, el Centro de la Mujer es un dispositivo que está instalado en la calle Atahualpa 312, frente al estacionamiento del CESFAM. El trabajo que nosotras realizamos es una atención psicosociojurídica a mujeres mayores de 18 años que han sido víctimas de violencia de género en contexto de pareja o expareja. Ese es el público objetivo que ingresa a esta atención, eso sin perjuicio de otras orientaciones que se puedan dar a las mujeres que la requieran, y en ese caso ser derivada a la red institucional que corresponda. Y sin perjuicio de ello, también el trabajo del Centro de la Mujer también está orientado a realizar labores comunitarias, a través de talleres de oficio que hemos hecho durante estos 2 años casi y medio de instalación, tener actividades también como la conmemoración del 8M que se realizó en la carpa municipal, y también destacar el número los números de contacto en caso de emergencia, que es el 1455, que es un número del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, el número de contacto de atención para solicitar atenciones o para solicitar orientaciones, que es el 979983123, que ese es un número de atención en horario de oficina de 8:30 a 5:45 los días de lunes a jueves, y los días viernes de 8:30 a 16:45 horas. Así que muy agradecida, Leslie, la presentación que hicimos hoy día sobre la conmemoración del Día de la Mujer, el trabajo que realizamos como Centro de la Mujer, agradecida también de las personas que estuvieron conectadas y de las personas que en un futuro puedan ver este video, ya que va a quedar ahí en la fanpage de la Municipalidad de Tirúa, y también va a estar en el canal de YouTube de la Municipalidad de Tirúa. Para terminar, para dar término a esta presentación, vamos a dejar también el video de la Lama Prosperina Albornoz, que ella es una de las emprendedoras que se mostró ese día en la carpa municipal, y les vamos a dejar el video, y también invitarles a que el video está completo en la fanpage del municipio. Así que muchas gracias a todos y todas. Sí, muchas gracias a todas y todos quienes han estado conectadas, a quienes nos vayan a escuchar en lo sucesivo después del programa. Y como Centro de la Mujer también queremos dejar un mensaje, como un deseo para todas las mujeres de la comuna, y para las mujeres que quizás no sean de la comuna pero vean la transmisión de este video online. Y es que les deseamos la posibilidad de ser libres, de caminar por las calles sin tener miedo, el
tener acceso a los derechos y exigir sus derechos, que es parte en el fondo de lo que significa conmemorar el Día Internacional de la Mujer, más allá de una felicitación por ser mujeres, es esperar y desearles una vida libre y libre de violencia, una vida libre de discriminaciones, una vida tranquila, una vida segura. Así que con esos mensajes nos despedimos. Verónica, gracias por compartir este espacio y que tengan un excelente día. Mira, este trabajo hacen como 8 años que lo llevo, porque antes yo vivía en Concepción, estaba allá, tuve mi familia, y me separé y me vine para acá, al lado de mi papá. Y aquí me gustó quedarme aquí, y por eso estoy aquí, y me gusta harto lo que estoy haciendo, mucho. Mi huerta y mi criar de mi pollo, y criarlo y venderlo, y los huevitos venderlos. Igual trabajo en la feria, igual llevo mis verduras, y eso me da mucha fuerza. Y lo que hago, como me gusta, lo hago. Aquí en mi casa igual me vienen a comprar. Igual vendo los huevos, cuando tenía gansos, yo pasé igual vendí gansos, los pollos pelados, o con plumas también para llevar para cría. Todo eso. Como mujer muy orgullosa porque, pucha, lo que hago me enorgullece a mí. Bueno, yo aprendí de muy chica de mi mamá. Gracias a ella igual hacía estas cosas del campo y así lo aprendí. Bueno, después me integré en los grupos, así aprendí igual mucho también en los grupos. Yo hoy día participo en el Centro Diurno Comunitario. Aquí, hoy día en el grupo que estoy aquí en el comité de Tranicura. Yo, por ejemplo, hoy día estoy recolectando las semillas de la acelga y apio. Y también tengo que recolectar semillas de cilantro y perejil. Todo eso tengo que juntar igual. Y lo tengo así. A mí me gustaría hoy día mejorar mi huerta, mi invernadero, que se me cayó el nylon, todo. Pero eso quiero hoy día. Mejoramiento. A mí me gustaría hacer con lo que yo sé con otras mujeres hoy día.